Hola, 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 bienvenidos a otro nuevo video. Hoy estamos en la ciudad de Pisa, en Italia. He venido especialmente desde Florencia en esta excursión de mediodía porque quería conocer la Torre de Pisa, quería verla con mis propios ojos y, si es posible, subirla también. Esto es algo que todos hemos imaginado, tal vez desde niños, estar frente a la torre y subirla, ¿no? Bueno, eso es precisamente lo que hoy vamos a hacer. La torre se ubica en esta Plaza de los Milagros, como fue apodada por el poeta Gabriele D'Annunzio, aunque el nombre oficial es Piazza del Duomo o Plaza de la Catedral. Aquí hay 4 edificios que forman un conjunto. La Catedral de Pisa en el centro, en el fondo el Camposanto Monumental, un cementerio. Al lado de la catedral, el Baptisterio de Pisa. Y hacia la derecha, la Torre de Pisa, que no es otra cosa que el campanario de la iglesia. En 1987, todo el conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, la verdad que la gente sosteniendo la torre es un espectáculo en sí mismo, ¿no? Todo el mundo conoce la Torre de Pisa, es un icono universal, no solo de Italia. La torre es una de las atracciones más visitadas del mundo. Recibe 5 millones de turistas al año. Tiene una altura de 56 metros en promedio, porque no es la misma altura del lado inclinado que del lado que no está inclinado. O mejor dicho, del lado más bajo que del lado más alto. Y cuenta con 296 escalones. La verdad que es bellísima. Es muy bella la torre. Se trata de un campanario, es un campanario de la iglesia, precisamente. Bueno, en unos momentos la voy a subir. Espero que no sea muy claustrofóbico. Debe serlo. Y encima inclinado no ayuda. Pero bueno, ¿a qué carajo vine si no? No es cuestión de venir hasta acá para no subir la torre, ¿no? La catedral fue lo primero que se construyó aquí. Fue completada entre 1064 y 1092 de nuestra era. Luego vino el baptisterio y finalmente la torre. El baptisterio es el más grande de Italia y comenzó a construirse en el siglo XII.
y se terminó recién en el siglo XV. La base está en estilo románico y el piso superior y la cúpula en estilo gótico. No lo vamos a conocer por dentro, pero de todos modos, aparentemente no es muy interesante su interior. La catedral está consagrada a Santa María de la Asunción y adentro aloja, entre otras cosas, los huesos del santo patrono Rainiero de Pisa. Tiene elementos clásicos, es decir, románicos, lombardo-emilianos, bizantinos e islámicos. Pues los mercaderes pisanos de la época tenían presencia internacional y traían estas influencias de sus viajes. El interior ofrece un efecto espacial similar al de las grandes mezquitas, gracias al uso de arcos ojivales elevados, las capas alternas de mármol blanco y negro y la cúpula elíptica, inspirada en los moros. Tal vez algunos se den cuenta del parecido que tienen estos arcos con los de la mezquita de Córdoba. Las pinturas describen relatos de las vidas de beatos y santos pisanos. Son de la época renacentista, de pintores pisanos. El púlpito es obra del escultor Giovanni Pisano, de comienzos del siglo XIV, y es una obra maestra del gótico italiano. Relata episodios de la vida de Cristo y cuenta con cariátides, que son esas figuras que sirven de columnas. Es realmente impresionante. El techo se quemó en el siglo XVI, así que en el siglo XVII colocaron este techo artesonados en madera con pan de oro que muestra el escudo de los Medici. Esta famosa y poderosa familia de Florencia llegó a dominar Pisa también. Realmente es hermosa la catedral, pero queda opacada por la atención que atrae la torre. Y hacia allá vamos ahora. La torre tiene una inclinación de casi 4 grados. Para compensar la inclinación, los pisos superiores fueron construidos con un lado más alto que el otro. Si se fijan bien podrán notarlo. Hubo un momento en el que esta inclinación llegó a los 5,5 grados y realmente generó mucha preocupación. Fue por eso que en 1990 se decidió efectuar obras para corregir esta inclinación y para detenerla. Fue entre 1993 y 2001 que efectuaron estas obras y llegaron a reducir la inclinación a 3,97 grados.
nota la inclinación. Y se va para este lado ahora. Oh, tremendo. You can tell it's leaning, right? Ahora se siente más para este lado de inclinación. Está casi equilibrada. Miren los escalones que desgastados están. Así ahora no se va para este lado. Miren, está desgastado porque inclinado hacia aquí. Todo se va a mantener. Hello. Wat voor een ding dat was, dat was punt. So veliko sti po mojem. Vidim da mogu slično na veliki kosmos. To sam razlopao se, će dodatni tici. Ahí está en claustrofóbica, por suerte. Acá pueden subir dos personas casi, una al lado de la otra. Bueno, creo que hemos llegado a la cima. La inclinación es hacia mi derecha. Miren, han puesto pinches, no vaya a ser que alguien se suba ahí. Oh, la vista es hermosa. Se ve la campiña toscana y los montes, los cerros. Impresionante, ¿no? Sí. Buena cancha de fútbol. Pisa. Uy, uy, uy. Ahora sí que se inclinan hacia mi izquierda. Acá ya me da un poco de temor. Por si están estas rejas. Dios mío. Madre mía. Ahora se ve la muralla. El baptisterio. El baptisterio en realidad. Eso que veo en el caldo. There isn't much else in the Bastante impresionante.
para las campanas. pero no tener pesadillas. Estar acá y que se cae. Ah, ¿se puede subir un poquito más? ¿Ya subió uno? No sé Uy, si. uy. Vamos al mole. Vamos a ver. No valía. Ahora sí. Se escucha más perfecto. Y acá está más desgastado que acá la música. ¿Dónde? Muy bien. Sigue, sigue. El séptimo piso se completó en 1319 y la cámara de las campanas se agregó en 1372, armonizando los elementos góticos del campanario con el estilo románico de la torre. Hay 7 campanas. Cada una es una nota de una escala mayor. Cada campana tiene un nombre y fue fundida en una época distinta. La más antigua es de 1262. Bueno, ¿qué puedo decir? Tal vez esto todos hemos soñado de chicos que subíamos acá, ¿no? Increíble. Vamos a hacer la vueltita acá. La verdad que es original, ¿no? Porque a medida que uno va haciendo el círculo, la inclinación va cambiando. ¡Ay, ay, ay! Dios mío. Caminando en la cornisa. Oh. Y de repente me acordé de esa película de Superman. Que Superman se volvía malo, creo que resentido con la humanidad. Creo que después de la muerte de Lois Lane. Y agarra y endereza la torre de Pisa. Al final, bueno, cuando revive a Lois Lane, se reconcilia con la humanidad y vuelve a torcer la torre. Bueno, miren esto. Acá vemos estos elementos orientalizantes, ¿no? Ese arco. Pero es más que nada estilo románico la torre. Beautiful. Bueno, todos los días suben miles de personas. Debe ser segura. Acá arriba no se siente la inclinación, les digo. Y de hecho, bueno, desde abajo se ve que la punta está derecha, está recta. O casi recta. Acá, al que mira la punta no se da cuenta, no se siente tirado para un lado ni para el otro. Bueno, creo que ya le di como 4 o 5 vueltas. Acá la vista.
No dan ganas de bajar, ¿no? You feel like going down now. Yeah. Pero aquí está mejor. No hay asiento, ¿no? Sí. Es como unos tipos de bancos cofres. A ver, me haces así. Mira. Oh, you did it. Mesdames et messieurs, attention. À la fin de la présente communication, les cloches de la tour sonneront. Achtung bitte, am Ende dieses Hinweises beginnen die Glocken des Turms zu schlagen. Señoras y señores, atención por favor. Dentro de unos segundos comenzarán a sonar las campanas de la torre. Ok. Spooky, huh? No escucha mucho, ¿eh? Bueno, decía que iba a sonar las campanas, pero ha sonado una. Nada más. Debe ser otro espectáculo si sonaran todas. Vamos a ver. Ese es el coste que está más alto que ese. Don't walk under the bells. Slowly, you have to tell people. Bueno, ha sido hermoso. Ahora voy a bajar. No like horses. Bueno, la verdad que fue hermoso. Me imaginaba yo que la inclinación se sentía más. Por suerte, no, se siente. Claro que se siente. Pero, bueno, no como me imaginaba. Bueno, porque dicen que en realidad cuando llegaban en la construcción, cuando llegaron a la mitad, ahí se dieron cuenta de que se estaba hundiendo. Se había empezado a hundir porque el suelo era muy arenoso. El suelo es arenoso acá. Y entonces ahí empezaron a corregir la trayectoria, digamos,
empezaron a corregir esa inclinación. Se nota más inclinado abajo. Como comenté, en la punta directamente ni está inclinada la punta. Ahí directamente no se siente. Entonces, digamos que es como una especie de banana la torre, si se quiere. Es algo deforme. Luego, como comenté también anteriormente, en 1990 aceleró esta inclinación. Se empezó a acelerar la caída, digamos. Y entonces la medida que tomaron fue sacar suelo de aquel lado. Sacaron un montón de barro, no sé cuántas toneladas. Y ahí la detuvieron. Estos últimos 20, 25 años, a partir de cuando terminaron las obras, no se ha movido ni un milímetro prácticamente. Bueno, estuve un rato ahí arriba, no tanto tampoco, porque me tengo que ir rápidamente. Pero bueno, la conclusión final es que no hay que mirar mucho al abismo, porque el abismo Mira cómo se lo está tomando ella. termina mirando dentro de ti. Adiós. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Les agradezco si me dejan su me gusta, y si no están suscriptos, suscríbanse para no perderse ninguno de los videos, y hasta la próxima.